Y ya. A ver, ahora, medio oscuro. No, lo vemos a usted, pero no se ve su pantalla, doctor. Ah, ya. Recién voy a poner la pantalla. Bueno, ahora sí vamos a empezar. A ver, aquí tengo que ir. Mm, ¿Ahora sí se ve la pantalla? Sí, doctor, ahora sí. Perfecto. Ya. Denme 2 minutitos. Muy bien. Muy buenas noches. Bueno, este es el primer tema del ciclo este de prehospitalario. Bueno, en este ciclo de prehospitalario, en general, lo que vamos a desarrollar son todos los elementos básicos de manejo en el sitio del accidente o en el sitio del evento de la patología que se presente. ¿Qué significa no en tu hospital? O sea, como médicos tenemos la tendencia de sentirnos indefensos cuando no estamos en el hospital porque no tenemos todos los recursos, ya sea técnicos e instrumental, que deberíamos tener. Entonces, muchos de ustedes en la práctica médica van a trabajar en ambulancias, en centros de primer nivel, donde probablemente todos los elementos que se usan en ATLS o en hospitales no va a ser, no va a tener para poder hacerlo. Por eso es importante, como primera clase, siempre, es describir un poco sobre primeros auxilios. Sé que primeros auxilios es un tema demasiado extenso. Al ser demasiado extenso es bastante difícil comprimir en una sola clase que dura 50 a 60 minutos. Vamos a tratar de que en esta clase lo más grande lo podamos desarrollar. ¿Listo? Bueno, en general, el, ¿se ve eso de deje compartir? Ay, no. Ya. Bueno, es un ejemplo de lo que pasa en el evento del lugar. Puede ser un accidente, puede ser un paro cardíaco, puede ser una caída, puede ser una herida, un asalto. Cualquiera de las situaciones es en el lugar del evento, del accidente, ¿ya? Es importante tener toda esta gama de bloques que les he puesto, tener muy en cuenta. Primero, el testigo. ¿Por qué te sirve el testigo? En general, cuando tú tienes un problema de un accidente o un evento anómalo que requiere atención médica, es para saber cuáles han sido las circunstancias y los modos de la presentación de la lesión. Luego, también es importante llamar. Sí es importante la llamada. Hoy en día tenemos un montón de ambulancias del sistema de la alcaldía, de la policía, del 110, etcétera, que se permite por una llamada poder ubicar. Por ejemplo, si tienes un accidente en auto, no es lo recomendable mover al paciente, porque mucha gente, si se han dado cuenta, cuando se accidentan, moto, etcétera, lo suben a los taxis y los llevan a los hospitales. Más bien somos raza de bronce, no nos pasa nada, porque normalmente eso puede producir lesiones mucho más severas en el traslado, el tipo de traslado. Por eso tiene que ser un traslado mínimamente con la seguridad básica. La ambulancia. Las ambulancias, antes solo teníamos las ambulancias de transporte, que eran unas ambulancias que tenían su camillita y su oxígeno. Hoy en día ya hay dentro del sistema privado y también el sistema de la alcaldía y de la policía, o por ejemplo SAR. SAR es un servicio altamente eficiente y muy cualificado en cuanto a su personal. Entonces, ellos tienen ambulancias tipo 3, que son las ambulancias que son tipo terapia intensiva, donde tú puedes intubar, ventilar, puedes ponerla, que se esté un ventilador um,
un ventilador, etcétera, ¿sí? Y puedes trasladar de manera eficaz a un paciente. La atención es donde vamos a atacar un poco. Perdón. Vamos a atacar en la atención en el sitio de la lesión. Todo esto que vamos a hablar es básicamente lo básico en primeros auxilios. El traslado es importante. El lugar de la hospitalización. Siempre las comunicaciones son muy importantes. El momento que tú has llamado a la ambulancia, luego que haya llegado la ambulancia y el momento en que la ambulancia ha cogido y haya inmovilizado al paciente y lo esté trasladando, tiene que comunicarse con el hospital para que haya un relevo adecuado en cuanto al manejo del paciente crítico. Recuperación de material, por ejemplo, si hay pérdida de material orgánico, especialmente, se tiene que recoger de buena manera. Y el regreso y disponibilidad, eso significa que tiene que volver al mismo lugar todos los elementos dentro del accidente. ¿Qué significa? Que todo este círculo tiene que funcionar nuevamente y debería ser así todo el tiempo. Por ejemplo, aquí tengo un video. Normalmente no quito nada de los subtítulos y de nada porque respeto mucho al que ha hecho el video. Fíjense, es una evaluación inicial de un paciente desmayado. ¿Listo? ¿Qué no se ve? Creo que se quedó congelado en la diapositiva, en la primera diapositiva, doctor. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Ah, espérenme un rato. Ahora, ¿ya pasó? Sigue en la primera, doctor. ¿Qué es ahora? A ver, voy a otra vez compartir, ¿ya? Voy a dejar de compartir y nuevamente. Ahora, Estamos viendo una diapositiva donde hay círculos, doctor, donde dice accidente, testigo, llamada, ambulancia. Esa diapositiva, doctor. mm, voy a cambiar, deme 2 minutitos, voy a cambiar de fase de internet, ¿ya? ¿Está bien, doctor? Deme 2 minutos. A ver, por favor, vean si está dando ya.
Am, ahora sí, el retorno, ahora sí dice paciente, ¿se ve? Sí, doc, Sí, vemos doctor. la diapositiva que dice paciente. Perfecto. ¿Ya se ve el video? Creo que no, doctor. No sé si lo acabo de ver, doctor. Debe ser de internet. Deme 2 minutitos, voy a cambiar de señal. Dame cambiar la señal de mi celular. Ahora, por favor, vean si da. Es lo que dice el ingreso, paciente. ¿Se escucha el video? No, doc, se congeló en lo que dice primeros auxilios. Ya, vamos a seguir. No, no está dando los videos, no sé por qué. Ya. Ahora esto de primeros auxilios se ve. Sí, doc, dice primeros auxilios. Perfecto. Es un resumen de lo que significa primeros auxilios. Primeros auxilios son todas aquellas medidas que se van a realizar y se realizan por un auxiliador en el mismo lugar donde ocurre el evento en general, hasta la llegada de un personal especializado. En la mayoría de los casos, ustedes son personal especializado, porque son médicos, son estudiantes de medicina que ya saben qué es lo que tienen que hacer, por lo menos lo básico, ¿verdad? Entonces, hay que saber diferenciar qué es la urgencia y qué es la emergencia, ¿ya? Y la urgencia básicamente es cualquier situación que lleve y requiera atención médica rápida y intervención médica inmediata. Pero la diferencia con la emergencia es que la situación en la emergencia es que puede producir potencialmente la muerte, ¿ya? Son dos cosas que hay que entender bien. Urgencia puede esperar, emergencia no, ¿ya? Bueno, hay principios básicos dentro de lo que significa el ¿sí? Entonces, ¿qué estará pasando? ¿Será el internet? Doc, creo que está en modo presentación de la pantalla. Tal vez pueda salir de ese modo y ir cambiando ¿Ya? las diapositivas normalmente. A ver, ¿cómo dejar de compartir? Ah, ya. ¿Así? Sí, ya se cambió de diapositiva, está en la diapositiva 8, creo. A ver, Ahora sí se nuevamente. está cambiando. Sí, Sí, ahora ahora ven podemos verlo. ahora pueden ver. Entonces, ese ha sido el problema. Ya. Ricardo, ayúdame con este.
Ahora sí, ven la imagen donde dice paciente. Muchachos, No, ¿qué no ven? La presentación No no lo está ven. no se ve compartiendo. la Tal vez. presentación, doctor. Ahora. Sí, Doc, ahora sí. En la diapo 3 está. Exacto. Ahora quiero que vean este video. Sí se ve, doctor. ¿Ven el video o no? Sí, doctor, se ve. Ya. Ya, entonces ahí quedamos. Debe ser de esa manera que hay que poner. Bueno, esto que ustedes han visto, ahora me están escuchando, ¿verdad? Sí, Por favor. doctor. Ya, mil perdones por estar preguntando nada, no sé por qué pasó, estaba funcionando medio raro. Ya, entonces, ¿qué es lo que es importante cuando reviso a un paciente? Eso de ver, sentir, oír es re importante en cualquier evaluación cuando tú no tienes opciones de tener un estetoscopio, un tensiómetro. Los latidos, ver para qué, cómo está el paciente, si está despierto, sentir si respira o si tiene pulsos, ¿verdad? Son los tres elementos que tienes que tener siempre en cuenta en relación a primeros auxilios. Ahora, dentro los pulsos, no olviden que por medio de los pulsos puedes tener una idea general de cuánto de presión estás teniendo. Por ejemplo, si tienes un pulso carotídeo, tu presión probablemente esté dentro de lo normal, ¿sí? Si no tienes el pulso carotídeo, pero tienes el pulso femoral, ¿sí? Eso disminuye, ¿sí? Si tienes siempre se va buscando los pulsos más evidentes. Primero es el radial, luego el femoral, luego el carotidio, ¿sí? Entonces, de esa manera puedes tener una evidencia. Si no tienes, por ejemplo, el radial y tienes el pulso femoral, pues tienes una presión entre 50 y 60, probablemente es su mínima, ¿sí? Y si no encuentras el pulso en la carótida, probablemente no tengas una hipotensión ya establecida o un paro cardiorrespiratorio. Son cosas que hay que ir viendo frecuentemente, ¿ya? Ahora sí, seguiremos. Que más o menos. Esto es lo que les había dicho sobre los primeros auxilios, qué significa, qué es una urgencia, qué es una emergencia, ¿sí? Y estos principios básicos voy a tratar de correr un poco para que no nos retrasemos, proteger, avisar y socorrer. Son los principios universales en todo paciente que se haga, o sea, son los principios básicos de los primeros auxilios. Proteger, ¿qué tienes que proteger? En primer lugar, al socorrista tienen que proteger. Por ejemplo, si yo tengo un electrocutado, lo primero que tendré que hacer es quitar la fuente de energía eléctrica, porque si va a ir alguien a tratar de rescatar, probablemente ese más se electrocute, ¿verdad? Entonces, eso es un principio general importante, proteger, avisar, decir, darse el SOS, ¿verdad? Avisar a una ambulancia, a un profesional, etcétera. Siempre es importante porque tú con tus conocimientos puedes tener muchas opciones, pero no tienes los instrumentos suficientes. Socorrer. Esta es la finalidad principal de primeros auxilios. O sea, tú no puedes como médico dejar, por ejemplo, si tú ves en la cancha una señora que se desmayó, ¿sí? Se cayó al suelo, no se golpeó, no se hizo nada, pero se cayó, de no ir a ayudar. Es el principio básico de todo médico. Tienes que ir a socorrer, a ayudar, a tratar de hacer algo por esa persona.
¿ya? Esos son los principios. Bueno, en la valoración del estado del accidentado siempre es importante el ABC. Eso vamos a desarrollar ahora. Eso sí se lo puede hacer antes del hospital. La vía aérea, no olviden, vía aérea en ATLS es vía aérea más su apellido, control de columna cervical, B, ventilación, C, circulación más control de hemorragia. En el prehospitalario sí se puede hacer esas tres cosas. Y si no, no es necesario hacer muchas cosas o sea, con mucho instrumental, ¿verdad? Y la valoración secundaria es generalmente cuando ya tienes equipamiento o auxilio de alguna ambulancia o haber llegado a un hospital en el cual puedan relevarte de la actividad. Bueno, valoración AE. La secundaria ya hemos charlado. Bueno, en vía aérea, la prioridad de las vías aéreas tal vez es lo que, fíjense, hay un curso que se llama el ACLS, que es la atención cardíaca de emergencia paciente crítico coronario, que difiere un poquito en relación a la ATLS o a la ITLS, que son básicamente cursos para manejo de paciente traumatizado avanzado, en los cuales invierten el ABC. Generalmente para los cardíacos, primero el C, primero se toma en cuenta el C, luego va el A y el B. Pero en trauma es importante entender, o en cualquier otra entidad, que hay que seguir una secuencia. Y creo que la secuencia de ABC sigue siendo todavía un sistema que es válido para hacerlo, ¿no? La vía aérea sigue siendo la principal causa de muerte inicial. Siempre dicen los que hacen ATLS, primero se va a morir por una obstrucción de vía antes que un problema cardíaco o pulmonar. Bueno, cuando en la práctica médica a veces todo te viene en conjunto. Pero si todos los sistemas ATLS, BLS que ustedes lean, sirve para un objetivo, hacer la secuencialización de la atención del paciente cuando uno está solo. Cuando tiene un equipo alrededor, probablemente todos hagan de todo, cada uno en su actividad. Pero cuando son solos, sigue siendo válido seguir esta secuencia. Bueno, la vía aérea es la permeabilidad de las vías aéreas y el control de columna cervical. No olviden que la vía respiratoria después viene, ¿verdad? En la vía aérea, siempre hay que ver qué alteraciones puedes tener en la vía aérea, ¿verdad? Generalmente, mucha de la gente que tú vas a atender cotidiano puede ser, se obstruye a veces con cuerpos extraños, que con una buena maniobra de Heimlich va a ceder, ¿sí? O niños, etcétera, o lesiones por obstrucción, ¿verdad? O personas que están, convulsionando, le tienes que poner en posiciones adecuadas para que pueda ventilar bien. Eso significa vía aérea. Y si puedes, columna cervical, es muy fácil. Solo poner dos elementos, ya sea dos toallas o cualquier elemento que fije el movimiento exagerado de la columna cervical y de la cabeza. Por si acaso hay alguna lesión traumática, especialmente en pacientes accidentados, no tanto en pacientes coronarios o que se han infartado, que se han obstruido, etc. ¿Sí? En respiración, bueno, ahogados, no olviden los ahogados. En nuestro medio, cuando se ahogan, hay dos tipos de ahogamientos, el seco y el húmedo, ¿verdad? El seco es básicamente una obstrucción de la glotis, ¿sí? Generalmente entra algún elemento y produce un espasmo, el cual provoca la falta de ventilación. Y el húmedo generalmente ocurre especialmente en aquellas personas que están en la piscina y están en sumersión. Entonces, ese se produce porque el cuerpo trata de evitar que el líquido entre, entonces hace un espasmo de igual manera. ¿Sí? Generalmente los secos ustedes van a ver más, generalmente cuando se atoran los asmáticos, etcétera, producen un espasmo rápido, o las alergias, ¿sí? En ese momento tú tendrás que tratar de hacer lo más posible para mantener una vía aérea, ¿sí? Bueno, la obstrucción de la vía aérea, hay muchos modos de poder solucionarlas, ¿sí? Esta posición que es la hiperextensión del cuello es válida,
pero no en pacientes traumatizados, porque se dice o se presume que cualquier accidente con un paciente traumatizado puede tener lesiones de columna cervical o de columna en general. Entonces se trata de evitar esta hiperextensión del cuello. Pero si no es así, generalmente sí se puede hacer. Y esta es la forma de poder revisar la cavidad oral como tal. Aquí tengo dos imágenes. Siempre a mis alumnos dicen, no me gusta que le ponga imagen, pero yo le pongo. Esta imagen es una imagen que está metiendo sus dedos para sacar el cuerpo extraño de la garganta. No olviden, ese paciente está en hipoxia. ¿Y qué pasa con la hipoxia? Generalmente puede producir contracciones anómalas, especialmente de un músculo tan importante como es el macetero. Si ustedes van a intentar hacer esto que están viendo, sí se puede hacer, no es que no. Tienen que tener el suficiente control de el cierre de la boca. ¿Cómo se hace eso? A veces se pone un pañuelo, no se pone cosas que se me esté duras ahí, ¿va? Porque lo que va a pasar cuando muerda, vas a hacer fracturar esa mandíbula. Entonces, y no olvides que cuando estás haciendo esto, puedes producir un reflejo, ¿qué? De vómito, un reflejo vagal, y puedes producir que el paciente vomite o se hipotense más. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta maniobra. Es válido si tú estás viendo en una inspección visual un cuerpo extraño. Se trata, especialmente en niños, es bastante útil, pero hay que tener mucho cuidado y es saberlo hacer. Entonces va a depender mucho del operador, ¿no ve? Entonces la obstrucción de la vía aérea también se puede retirar muy fácilmente en posición de echado, en posición si me esté de parado, en niños, esta maniobra que se llama la Heimlich, que nada más que la compresión brusca de la región que es torácica inferior, con la finalidad de que todo el contenido aéreo que se encuentra en la vía digestiva sea expulsado en forma brusca. Normalmente puedes usar hasta dos o tres veces repetir, después ya no va a funcionar la maniobra de Heinz, ¿no? Entonces hay que ser bastante efectivos con esta maniobra. No es, no es para hacer todo el tiempo, no es como un masaje cardíaco, para que me puedan entender. Hay que tratar de que la primera intervención de Heinz sea lo más vigorosa posible como para que en la primera salga la obstrucción de la vía aérea, ¿ya? En niños, ¿han visto esto? En niños, el golpear la espalda o hacer esta maniobra, que es igual comprimir, ayuda bastante, porque en niños es mucho más frecuente las obstrucciones por cuerpos extraños a nivel de la vía aérea. ¿Sí? Este de pie es lo que más uno sabe hacer, es cerrar los dos brazos, poner a nivel epigástrico y la compresión lo más fuerte posible para poder hacer una compresión aérea y puede ser eliminado el obstáculo. Y en decúbito también se puede hacer lo mismo que estás haciendo en los niños, igualito se puede hacer, porque a veces los pacientes por hipoxia se desmayan y en ese momento hay que tratar de hacer lo que se pueda, ¿ya? Bueno, aquí hay una imagen, ya les decía, yo cuando presento un video no quito nada porque me parece descortés, porque alguien lo ha creado y tiene su forma de presentar, entonces, pero sí son útiles para ustedes. Esta es la maniobra de Heinz que lo hace el Web Consults y normalmente te da una idea muy bien de cómo tienes que hacer una maniobra de Heinz. A veces la teoría no es suficiente, ¿ya? Esa maniobra que está haciendo la niña es la maniobra universal de obstrucción. Cuando te hacen eso, casi siempre es una obstrucción. Eso especialmente en niños más que en mayores se hace. Fíjense cómo coloca la mano en la región epigástrica. Este es tal vez lo más importante. Está empuñada y la otra no. Como les digo,
puedes hacer 20 veces, pero si no funciona la primera, la segunda y la tercera vez, probablemente ya no se pueda hacer, entonces se tiene que buscar otras opciones técnicas, ¿no? Esto es más primeros auxilios, como si se atragantan, generalmente los bordes de silla o la misma cama te puede servir. Esto que está haciendo, que es un elemento que sirve en primeros auxilios siempre que seas tu médico o que tengas una idea de lo que estás haciendo. Esa es la maniobra de Hennig, no es nada del otro mundo, es muy útil, especialmente con extraños en la cavidad, ¿ya? Ahora, ventilación, bueno, ventilación, la asistencia respiratoria es muy importante. Cuando hay un paro cardiorrespiratorio, lo primero que es ver si está parado, ¿verdad? Si no respira. Entonces, para eso hay que sentir. Realmente la mejilla y el dorso de la mano son las zonas más sensibles cuando tú tienes en primeros auxilios que ver si ese paciente está ventilando o no. Y si no lo sientes, en general, se tiene que iniciar una ventilación. Bueno, las ventilaciones, lo normal, aquí ir siempre viendo si no hay un problema cardíaco asociado. Casi siempre es muy raro que solamente haya paro respiratorio y no haya paro cardíaco. Entonces, en ocasiones se tiene que iniciar los dos procedimientos. Y las formas básicas de ventilación es esta, la hiperextensión del cuello, el obstruir la vía respiratoria nasal y ventilar por la boca, ¿sí? Esto sí se puede hacer en pacientes que no han tenido un trauma. Un trauma significa no se han accidentado, porque si esto hicieras a un paciente, por ejemplo, un accidente de moto, lo puedes dejar cuadripléjico, ¿verdad? Porque estás hiperextendiendo una probable zona de lesión. Entonces hay que tener mucho cuidado con la hiperextensión del cuello. Ahora, en la ventilación sí hay que ventilar de esa manera, ¿sí? Generalmente en las ventilaciones, la primera ventilación tiene que ser enérgica, porque a veces eso desobstruye el cuerpo extraño, etcétera, que haya provocado esa pérdida de conciencia y la falta de ventilación, ¿sí? Ahora, esto es importante, pues no es fácil tú estar en la calle y, y tener un contacto o cutáneo con otra persona desconocida. Sí, hay que tener mucho cuidado hoy en día con tanto problema de mononucleosis, VIH, etcétera, de tener contactos con fluidos. Entonces, una muy buena forma es hacer lo que está haciendo este muchacho, que es colocar un material, puede ser pañuelo, chompa, lo que ustedes quieran, que un poco haga que no tengas tanto contacto con el mismo paciente, pero sí le puedas ayudar ventilando, ¿no? Si tuvieras una ambulancia, probablemente un ambú sería suficiente, pero ya les he dicho, esto es lo que tienes en el momento para poder hacer, ¿ya? En circulación, a ver, ¿qué es importante en circulación? Es el paro cardíaco, ¿verdad? No olviden, los pulsos son re importantes. Ustedes tienen que saber dónde están los pulsos, el carotidio, el axilar, el femoral, el popliteo, el pedio, ¿sí? El tibial posterior. Todos estos pulsos son los que tú deberías saber dónde están. Y en general, lo más importante de esto sigue siendo que hay tres lugares que son bien fáciles de ubicar. Es el radial. Siempre vas a encontrar el radial. Y siempre vas a encontrar el femoral y siempre vas a encontrar el carotidio. El radial básicamente está en la tabaquera anatómica y se toca generalmente muy fácil. El femoral generalmente está 2/3 dentro de lo que significa la región inguinal y la arcada inguinal está por dentro. Ahí se encuentra el pulso. Y el carotidio generalmente por fuera del externo cleidomastoideo. Entonces ya les he dicho al principio que tú puedes valorar el estado de presión según dónde encuentras. Si tienes un pulso radial,
por ejemplo, todo está casi normal. ¿Sí? Seguramente el femoral y el carotidio lo vas a encontrar normal. Pero si no encuentras un radial y encuentras solamente el femoral, más o menos tu presión mínima está en 70. Pero si no encuentras ni el femoral ni el radial y tú solo encuentras el carotidio bajo, generalmente tu presión está a menos de 50. Estamos hablando de la mínima, la diastólica, ¿no? Eso es así. Entonces, son formas, esto siempre a propósito les pongo porque esa zona es imposible que encuentres un pulso ahí. El pulso está en el hueco axilar, ¿ya? No lo vas a encontrar. Este es el que más frecuentemente vas a buscar, el carotidio, que lo ubicas por el tamaño de la arteria, el volumen de la presión, ayuda mucho, ¿sí? Los controles de hemorragia, no olviden los accidentados, las hemorragias siempre va a haber, ya sea porque se caigan, algo. Mi profesor decía que las hemorragias paran tarde o temprano. Temprano cuando tú como médico haces algo. Tarde es cuando se mueren, igual se para el sangrado. En general hay formas. La mejor forma de cohibir una hemorragia sigue siendo la compresión directa. No olviden, cuando hemos hablado respecto a la ventilación, es lo mismito en este caso, que hay que tratar siempre de tener cuidado con los fluidos. Hoy en día, con tanto problema de enfermedades infectocontagiosas, hay que tener mucho cuidado. Entonces, esta forma de controlar la hemorragia, hacer una compresión, nunca hay que hacer torniquetes. Si vas a hacer torniquetes, es permisible el torniquete, pero tiene que ser comandado y tiene que ser temporario, significa cada cierto tiempo soltar el torniquete. Los vendajes compresivos son a veces más negativos que otros. Es mejor la compresión directa. Y esta posición, el ponerlo encima del nivel del corazón, hace que el flujo llegue menos, especialmente en extremidades, menos a ese lugar. Y entonces, de esa manera también pueden disminuir los sangrados. ¿Ya? El control de la hipotensión, algo que es elemental. No olviden, cuando hay hipotensión, hay órganos blancos. Entre esos está el cerebro, el riñón y el corazón. Pero si no le llega oxígeno al cerebro, el cerebro pierde función y te desmayas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es mejorar la circulación. Entonces, ¿de dónde tienes que mejorar la circulación? Generalmente del sector periférico, que tolera un poquito más tiempo de hipoxia que el mismo cerebro. Entonces, la colocación de las extremidades elevadas lo puedes hacer en cualquier lugar. Si una persona se desmayó, lo primero que tiene, mucha gente lo sabe, lo primero que levantan son los piecitos, ¿verdad? Eso es para redirigir la circulación, ¿sí? También hay que entender la zona cardíaca, dónde se debe hacer las compresiones cuando empieces una reanimación cardiopulmonar. Como ustedes están viendo aquí, es un esquema, es a nivel del esternón en la parte distal inferior. ¿Sí? ¿Sí? Ese es el masaje cardíaco. El masaje cardíaco, no olviden algo que es re importante, el masaje cardíaco. Hay que evitar por todos los medios tener un efecto de fuelle. Eso significa que tus brazos, tus codos, cada vez que hagas la contracción del pectoral, no se doblen. Eso disminuye la contracción del mismo tórax del rescatado y tú te vas a cansar el doble. Generalmente tiene que ser con todo tu peso, ¿sí? Y no doblando los codos. Y siempre a una altura mayor. Alguna vez han debido ver en las películas, hay un señor hace paro y se monta sobre el paciente y empieza a hacer la reanimación encima del paciente. Esa es la forma adecuada. Si tú no estás más arriba del paciente, vas a hacer el efecto de fuelle y te vas a cansar muy rápidamente. ¿Sí? Esta es la imagen que debes de tener. Tiene que estar básicamente perpendicular al paciente. ¿Sí? Ahora, cuando tú tratas una RCP, ¿sí? Una reanimación cardiopulmonar, tanto vía aérea como cardíaca,
Entonces hay que sincronizar. Si eres uno solito, a veces puedes hacer 2:10, 2:15. La idea es ventilar lo más posible, ¿sí? Hoy en día, ahora si tuvieras más de uno, puedes hacer las contracciones cardíacas. Antes hablábamos mucho de darle el tiempo de llenado de las aurículas, pero hay estudios que dicen que no es suficiente la presión torácica en su descompresión para jalar tanto volumen del sector venoso. Entonces, lo que se hace normalmente es, antes se decía 1001, 1002, 1003, así masajeabas. Pero hoy en día es a la velocidad que el rescatador pueda mantener en el tiempo. Porque les voy a comentar, un buen masaje cardíaco, a veces un rescatador no aguanta ni 5 minutos. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que también tener gente que te releve. Y la ventilación, por supuesto, hay que tener cada 2:15, 2:30. Son combinaciones que todavía siguen siendo funcionales y manejables. Esta es una imagen de lo que se tiene que hacer, de algunos instrumentos que cuando hay en otros países hay los famosos EA, que son sistemas de reanimación cardíaca. Entonces, pero en nuestro medio solo las ambulancias creo que los de los de tipo terapia intensiva tienen eso. Es un buen sistema mnemotécnico de cómo se tiene que manejar un paciente. ¿Sí? Me voy a callar hasta que acabe el video. Eso ha visto, ha sentido, ¿verdad? Y ha palpado. Y ha oído. En general, si no oyes que ventila, no oyes que respira, no sientes que late, ¿sí? No ves que se mueve, entonces estás en un paro cardíaco y no necesites otra. Ese es el famoso DEA. El DEA es un instrumento de desfibrilación inteligente que solito decide las descargas en caso de pacientes cardíacos. Algunos servicios u hospitales los tienen, no todos, pero es un instrumento que es bastante bueno porque te va diciendo descarga, sigue, mantenga, te ayuda mucho en la secuencia de reanimación de los pacientes. Vean cómo está el brazo de la rescatista, no se dobla. Esa es la mejor forma de poder hacer las compresiones cardíacas. No hay otra forma más. Y ventile, está hiperextendiendo. Cuando se trata de traumas, ya sea accidentes, no se debería hacer hiperextensión del cuello. Tratar de hacer lo más neutro posible, seguir. Como les he dicho, el relevo es importante. Ese señor está haciendo un efecto de fuelle. ¿Han visto sus antebrazos cómo se mueven? Eso no debe de ocurrir, ¿ya? Entonces, esa es una posición que es muy útil pensando en que ese paciente después de la hipoxia puede vomitar. Entonces, ayuda bastante en esos aspectos de reanimación. Como ven, estos elementos de reanimación son muy útiles, pero lo más probable que ustedes, si están, por ejemplo, en plena plaza principal, no tengan de inmediato eso. Entonces tendrán que hacer solo su actividad de, de masaje cardíaco y ventilación conjunta. Ya les he dicho, tienen que tener mucho cuidado con no, eso de proteger, tienes que protegerte tú primero, ¿verdad? Para no estar después sufriendo contagios que no deberías. Pero sí tienes que hacer algo para poder solucionar los problemas, ¿sí? Ahora, algo que es interesante,
es cuando inicias el masaje cardíaco, mucha gente lo que le da es un golpe muy fuerte en la región pectoral inferior donde vas a hacer. Supuestamente te da una cantidad de joules que si hubiera una desfibrilación, a veces con ese solo golpecito puede ayudarte a volverlo rítmico el corazón. Ayuda bastante, es un golpe macizo que se pone en la primera. No es tan recomendado en viejitos porque empiezas a fracturar. Ahora, o no olviden, cuando empiezan a hacer reanimaciones en viejitos especialmente, no sean tan efusivos en las compresiones porque empiezan a fracturar y empiezas a tener pues un tórax volante que a la larga te va a dar más problemas que la misma reanimación o el paro cardíaco si sobrevive. Este es el equipo de primeros auxilios, son los elementos que deberían tener todos los equipos de primeros auxilios. La policía normalmente te pide esto, pero si te das cuenta, nadie lo tiene, ¿sí? Las inmovilizaciones, bueno, siempre van a haber en primeros auxilios fracturas, lesiones traumáticas. Los belpos, no olviden, un principio general en inmovilización es que tienes que inmovilizar las dos articulaciones que están intervenidas en la lesión. Si yo tengo, por ejemplo, como aquí, una lesión en el antebrazo, tengo que inmovilizar la muñeca y el codo. Si tienen una lesión en codo, el hombro y el brazo. Hay muchas formas de inmovilizar, pero en el sitio del accidente en ocasiones no va a haber qué cosas tengas que hacer. Incluso cuando estás ustedes en hospitales de primer nivel, a veces no hay ni férulas, ni hay que se llama elementos de inmovilización. Y un buen truco, siempre les aviso a los chicos en primeros auxilios, siempre hay cartones en todo lado, pero no le pongan el cartón duro. El cartón duro es como poner esa madera que están viendo aquí, es muy rígido. Entonces lo que tienen que hacer es humedecer ese cartón y después, si tienen una bendita, vendarlo. Y es una excelente inmovilización hasta que un profesional o llegue al hospital donde le puedan poner una férula adecuada de inmovilización. Ayuda mucho los cartoncitos. Esos cartones que ustedes ven en todo el rato de los materiales, lo mójenlo y se va a volver un poquito maleable y en ese momento se acomoda a la extremidad que está inmovilizando. Eso ocurre generalmente en extremidades, ¿sí? En tórax esto es más complejo porque normalmente una fractura costal, hoy en día la recomendación más bien es no, no estar fajando. Si tuvieras una herida, por supuesto, pero si no la tuvieras, no es necesario porque puedes empeorar más bien con una buena faja. ¿Sí? Igual las extremidades, a veces las extremidades, si una está rota, especialmente las inferiores, puedes forulizarla con la otra extremidad, ¿verdad? Estos son los belpos antiguos que se hacían. Y estos son los 8 de guarismos que son para fracturas de clavícula. Bastante útiles, lo puedes hacer con cualquier elemento y material. ¿Sí? La inmovilización, esto que les estaba contando, ven este cartoncito, este cartoncito lo ideal sería que lo hayan mojado y le decían, oye, en nuestro medio, en todo lado van a encontrar scotch. Siempre cuando ustedes vayan a algún rescate, alguna cosa, llévense su scotch. Les van a darse cuenta después que es re importante en traslados y movilizaciones, porque a veces en el mismo sitio del accidente no vas a encontrar elementos de sujeción que te puedan colaborar. Bueno, quemaduras, puedes encontrar las quemaduras eléctricas, químicas, por calor. Son diferentes tipos de quemaduras y van a depender mucho de la profundidad, ¿verdad? Eh, Hay muchos tipos de clasificación de las quemaduras. Realmente las más antiguas siguen siendo la primera, segunda y tercer grado, que básicamente manejan epidermis, dermis y hipodermis, ¿verdad? Pero también hay otras que manejan hasta el cuarto grado. En realidad, en este caso, el primer grado, el segundo grado casi es lo mismo. El segundo grado o profundo ya es el segundo grado de la antigüedad. El tercer y el cuarto grado realmente son el tercer grado del anterior.
tipo de clasificación. El Comber-Smith es otra forma de poder clasificar las quemaduras. El Benham, que es un sistema más que se usa hoy en día y en ATLS te lo pregonan, es el tipo A superficial, es el tipo AB intermedias y el tipo B profundas. Hay un montón de clasificaciones como ve respecto a esto. También hay quemaduras por inhalación, tal vez son las más peligrosas. Generalmente ocurre en el ámbito del lugar donde se lesiona uno. Ambientes cerrados siempre son los más frecuentes. Entonces tienes que ir viendo en esas personas que ha habido un incendio, etcétera, que no tengan todos estos elementos que puedas tú sospechar en una quemadura por inhalación, como son las quemaduras faringeas, el esputo como allí, el estridor, la ronquera, la obstrucción de la vía aérea, eso como si estarías trancado. Carbimazolina, que es un laboratorio, ¿sí? Las cejas, vellos nasales quemados es un primer elemento de ver, ¿sí? Si eso tienes alta posibilidad de que la tos, la sibilancia ya son lesiones y junto con los crépitos son lesiones del árbol bronquial, ¿sí? Todos estos pacientes deberían ser inmediatamente remitidos a un hospital para su internación y control. Las quemaduras de ácido, hoy en medio hay un montón de ácidos que están en el medio, pero hay que saber manejarlos. Generalmente los ácidos son con un líquido, un lavado exhaustivo bastante disminuye las posibilidades de quemadura como tal. Los álcalis hay que tener mucho cuidado porque son las que más lesionan. Lesiona en la profundidad, en la base de las lesiones. Por eso las quemaduras por álcalis son mucho más graves que las por ácidos. Los lavados son importantes, especialmente cuando te saltan los ojos. La irrigación es importante. A veces también hay que ver los ácidos álcalis en su fase. Pueden ser líquidos o sólidos. Por ejemplo, una vez llegó a la caja un señor que le había caído el hipoclorito de sodio ahí en Semapa, que tenía en polvo. Y sus compañeros lo que hicieron es irle, como todos, a lavar. Entonces, más bien le provocaron una reacción química caliente con calor local que produjo quemaduras. Generalmente, antes de poder lavar, cuando son elementos sólidos, es mejor retirar lo más posible estos polvos especialmente, y recién hacer los lavados, ya sean ácidos o sean álcalis, ¿sí? Y dependiendo de la extensión, etcétera, generalmente son las que van a ir. Las quemaduras eléctricas son otras entidades que deberían ser bien evaluadas y bien controladas, ¿sí? ¿Por qué? Porque producen muchos problemas graves. A veces tú ves un punto de entrada mínimo, pero las lesiones adentro son peores, ¿verdad? La rhabdomiolisis se indica la lesión muscular, son las más frecuentes al producir gran cantidad de tejido necrótico, especialmente radicales libres, tóxicos y además hemoglobina que se liberan, van generalmente al torrente sanguíneo y son eliminados al riñón. Y si no tienes una excelente diuresis, la insuficiencia renal por una necrosis tubular aguda son los más frecuentes en presentarse. También es importante monitorizar electrocardiográficamente porque hay arritmias. Y las arritmias en eléctricas son ventriculares. Entonces, cuando ocurre eso, ya se van a dar cuenta cuando hablen de ATLS, el uso de lidocaína, silocaína sigue siendo un elemento muy importante cuando se trata de atención avanzada. Pero ustedes en el lugar lo que tienen que hacer es primero retirar al accidentado o al quemado de la fuente que produce eso. Significa apagar la corriente. Si no, ustedes más se mueren, ¿no? Y segundo, tratar de hacer el soporte básico, vía aérea, ventilación y circulación. Con eso están ustedes cubriendo hasta que llegue un adecuado traslado y sea trasladado a un hospital con mayor opciones. Las congelaciones, el frostbite y el frostbite son lesiones por congelación. Felizmente no tenemos mucho del frostbite, pero el frostbite sí
A veces cuando van hacia el Tunario o están en La Paz, en Chacaltaya, etcétera, puede haber lesiones, igual vienen con grados, ¿ah? Realmente el cuadro, o sea, es igualito que en la quemadura, la clasificación. En el primer grado hay hiperemia, edema, un poquito de necrosis cutánea. En el segundo grado ya hay ampollas, hiperemia, etcétera. Y el tercer grado, el espesor es mucho mayor y las vesículas pueden estar reventadas y con mayor lesión teguminosa. Y el cuarto grado ya hay lesión de tejidos profundos, ¿no? Músculo, huesos y a veces con gangrena. Entre los tres primeros pueden ser manejados básicamente con recuperación del calor. Solo con colocarle unas mantas calientes, sí, no le van a poner agua caliente, ¿no? Porque igual que el polvo del ácido puede ser contraproducente porque vas a provocar mayor lesión, ¿sí? Y las soluciones, bueno, hoy en día ha cambiado mucho el tipo de manejo, ¿verdad? En cuanto a soluciones parenterales en quemados. Sigue manejándose todavía el Parkland, ¿no? Hay algunas variantes que vamos a ir charlando, pero el Brook modificado, el Brook que lo usaban en niños especialmente, sigue todavía vigente en algunos hospitales, pero en el ATLS lo que más se está manejando es el Parkland. ¿Sí? Bueno, este es el árbol de decisiones en relación a todo esto. Bueno, esto ya es una lesión bastante severa, pero que tú puedes, como ciudadano y transeúnte, encontrar. Entonces, si ustedes están viendo, ¿no?, el manejo con cinturones simples ayuda mucho a disminuir la pérdida sanguínea. No olviden, si ustedes ven este tipo de lesiones, no muevan al paciente, no lo muevan, dejen ahícito, véanlo, mejoren la respiración, etcétera, ¿sí? Y, por supuesto, a esto vamos a llegar cuando hablemos en hospital. Esto también van a ver algún rato. Esto es una cuestión en primeros auxilios que ustedes tienen que tener bien claro. Todo elemento penetrante que está quieto no se mueve hasta que llegue a un centro hospitalario donde se le pueda dar el mínimo de atención en la descompensación, ¿sí? Ya sea en abdomen, en tórax, en brazo. Si tienes un puñal o un clavo o cualquier elemento punzocortante que está, no lo retiren, déjenlo ahí, y lo único que pueden hacer es más bien inmovilizar ese hasta que llegue a un hospital, ¿ya? También hay otras cosas con primeros auxilios que ustedes tienen que tener mucho cuidado. Son como las famosas, los señores que tienen epilepsia. Ustedes van a encontrar siempre señores que se tiran, pum, empiezan. Uno piensa que se está muriendo, algo, no, pero en realidad a veces son muy evidentes y muy traumantes, las acciones, las convulsiones en pacientes epilépticos. Pero lo único que tienes que hacer es evitar que, que no se muerda la lengua, ¿sí? Tratar de disminuir la posibilidad porque son contracciones tónico-clónicas generalizadas que pueden lesionarse la cabeza y la boca. Entonces, lo único que tienes que tratar es no sujetar la cabeza a todo dar porque puedes producir lesiones cervicales, solamente evitar que se golpee junto con los procesos de convulsión, ¿sí? Y, por supuesto, tratar de que la lengua no esté afuera y esté haciendo mover. Si está ocurriendo eso, interponer siempre algún elemento, ya sea un pañuelo, etcétera, a la arcada dental para que eso no ocurra. Pero, por supuesto, ponerla en el... ¿Se acuerdan del señor que estaba siendo rescatado? Posición de seguridad, dicen, ¿no ven? Esa es una buena posición de seguridad en pacientes también convulsivos, porque así, si vomitan, etcétera, no se broncoaspira. Porque si lo pones, sigue, lo mantienes de espalda, si con vomitara por alguna razón, por ahí estaba comiendo, etcétera, puede broncoaspirarse y los efectos son más severos en cuanto a su manejo, ¿ya? Bueno, muchas gracias. Perdón por la presentación, no sé qué ha pasado. Ya se falló un poquito esto de las diapositivas, pero espero que se haya podido entender lo poco que he podido hablar sobre primeros auxilios. ¿Alguna pregunta de todos ustedes, por favor? Dime.
De inicio, ya. Bueno, fíjate, mucho depende mucho del tipo de lesión que puedes presentar, ¿sí? A veces tú no tienes evidencia de en qué momento ha producido el paro cardiorrespiratorio, pero normalmente de 15 a 30 minutos es el periodo que deberías estar masajeando. Además que tu cuerpo como tal, la RCP, no, si tú eres solita, no vas a aguantar ni 10 minutos. Sí, así es la realidad. Pero si hay más gente, probablemente sí. Y lo ideal es cuando tú estás rescatando un paciente por motivos médico-legales, estás rescatando a alguien en el sitio del accidente, en el sitio del evento, es mejor seguir haciendo la reanimación hasta que llegue el paramédico o la ambulancia, etcétera, o una persona con mayor experiencia en este aspecto. ¿Me entiende? Porque de esa manera evitas, va a dejar morir, si era médico, dicen. Y la verdad, cuando ocurren los fallecimientos, el único culpable casi siempre no es el paciente que se ha muerto, sino es el médico o la persona que ha rescatado. Entonces, lo ideal es tratar de que hasta que te venga el rescatista a colaborar porque tú no vas a poder evaluar en ocasiones con una fibrilación que esté bien funcionando, no se va a evidenciar la restitución de los signos vitales. Entonces, mejor que venga un estetoscopio, etcétera, que te pueda colaborar. Pero en ámbitos normales, hasta 30 minutos puedes seguir reanimando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, Dime. ¿cómo se debería realizar la maniobra de Heimlich a una persona más alta que nosotros, digamos? Generalmente, si es más alta que tú, o te subes en una silla o lo haces arrodillar. O se echa en espalda y haces una medida de Heimlich vertical. Sí, Igual en una persona más obesa o en una persona obesa. eso sí es complicado, no les voy a mentir. Generalmente la forma vertical es la más sencilla porque tú te puedes apoyar como si hubiera una compresión cardíaca, le puedes empujar. Pero a veces si son bien gorditos, tus brazos no llegan a la mitad, entonces no va a ser eficiente la maniobra, ¿no? Está bien, doctor. Gracias. Hecho. Bueno, muchachos, no me presento al principio, soy el doctor José Antonio Paredes. Eh, vamos a tener, supuestamente son 5 temas que manejamos en atención prehospitalaria. Entonces, probablemente mañana estoy yo de turno y el día viernes. Entonces voy a tener que, si no tengo ningún problema de una cirugía que se me complique algo, va a ser la clase a las 6 mañana. También el jueves, feriado ni modo, vamos a tener que pasar, por si no alcanzamos. Y el día viernes más. Y luego acabamos el día lunes. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, doctor. Bueno, entonces, mañana, si no hay ninguna contratiempo con algún problema,